Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, hoy tenemos un recopilatorio especial de una serie de casos que se corresponden con una casuística de posibles viajeros en el tiempo en esferas de cristal. Son casos que son extraordinarios y que tienen un nexo en común: la aparición de humanoides en estructuras cristalinas que desde luego desafían a las leyes de la física y de la dinámica de Newton. Así que, si os parece bien, vamos a empezar con un caso que me parece fascinante porque es uno de esos retroufos que aparecen en la historia y que desde luego pues forman parte de lo que viene siendo pues el fenómeno ovni, de lo que sería a nivel histórico, ¿no? En todo el recorrido de la humanidad a través de los tiempos. Este caso fue presentado por el investigador Jacques Vallée en la sede de las Naciones Unidas en 1978 como referente ineludible a la hora de evaluar el fenómeno de los ovnis y también posiblemente el tema de los viajeros en el tiempo. Así que vamos a coger nuestra máquina preferida y vámonos al año 1790. Tenemos que imaginarnos a un sencillo cortesano de París, de aquel tiempo, de ese París de luces y sombras, guardando en el archivo de la Academia de Ciencias de Francia un tesoro en forma de legajo. Era un reportaje periodístico de algo que había ocurrido en la localidad de Alençon, una información tan rara que había que guardar para que perdurara y bueno, pues para que realmente alguien pudiese esclarecer los hechos quizá en el siglo XXI. Y así ocurrió. Resulta que aquella información que fue portada en los primigenios periódicos y que por supuesto fue tema principal de conversación en las reuniones sociales de alto y de bajo nivel, bueno, pues resulta que fue encontrado por un investigador llamado Antonio Fenoglio en 1975. Aquel investigador se encontró con un fantástico relato periodístico de algo totalmente inusual: la aparición de un extraño ser humano, un ser humanoide, pero bueno, con apariencia humana, sobrevolando con una esfera de cristal el pueblo de Alençon. Así que bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y volver al pasado y nos vamos a junio del año 1790, en París, calor, carromatos, venta de fruta en la calle, nobles evitando a la plebe desde sus preciosas fincas, y en ese entorno un inspector de policía que se llama Liabeuf, que entra en la gendarmería habitual en la que trabaja y de repente pues su superior le coge y le dice: señor Liabeuf, tiene usted una misión especial en Alençon. Y entonces, bueno, pues le da un informe y resulta que el bueno de Liabeuf no se lo puede creer. Resulta que en el informe se habla de un estado de histeria colectiva en Alençon tras la aparición de un objeto volador esférico y de cristal que estaría sembrando el pánico y el terror en la pequeña localidad de la campiña francesa. Entonces, bueno, pues las habladurías corrían, aquello había llegado hasta París y tuvieron que enviar a lo que sería un agente especial en plan Fox Mulder de Expediente X hacia allá. Y bueno, pues resulta que pues el señor Liabeuf tiene que ir y resulta que llega a la Plaza Mayor, empieza a hablar con los lugareños, todos estaban hablando del tema, ¿no? Porque acababa de pasar apenas 2 días antes y bueno, pues resulta que comienza a recopilar información y de hecho tanto en los lugareños como en las personas ocupadas de la administración y de la ciencia de allí, ¿no? 2 alcaldes, varios profesores de ciencias que bueno, pues que le acaban exponiendo pues un relato absolutamente impresionante. Y es que resulta que según presentó el bueno de Liabeuf en París ante las autoridades, el día 12 de junio de 1790, a las 5 de la mañana, varios agricultores tomaron visión de lo que parecía una esfera, un enorme cuerpo rodeado en llamas. Pensaron que podría ser algún tipo de globo incendiado, pero había movimientos que desde luego eran muy rápidos y luego había algo que era muy extraño, y es que los campesinos decían que el tiempo se les había ralentizado, como si todo fuese a cámara lenta tras la aparición de aquel objeto. Las plantas a su paso se desenterraban y de hecho varios campesinos tuvieron que ir hacia allá porque resulta que comenzaron a incendiarse varios árboles
y bueno, pues lo que sería varios campos de césped tras el paso de ese objeto y tras posicionarse en una colina. Bueno, resulta que el ambiente era muy extraño, ¿no? De hecho, llegó un momento en el que muchos lugareños de otras localidades pues empezaron a agolparse en aquella colina, todo el mundo quería verlo, todo el mundo, bueno, nadie se lo quería perder, y resulta que en el relato de Eliabef se habla de que había muchísimo calor, como que había una zona alrededor de ese objeto en donde ya pasabas y ya como que te quemabas, ¿no? Como si hubiese algún tipo de campo electromagnético que elevase la temperatura del ambiente. Bueno, esa bola de fuego, que ellos lo veían desde lejos, tenía un ser en su interior, parecía un ser humano, y de hecho, bueno, pues al parecer habría intentado elevar su vuelo en muchas ocasiones sin poder hacerlo, porque como que aquel objeto estaba teniendo problemas técnicos. Una vez más, en el fenómeno ovni, los objetos pues parece que no han pasado la revisión técnica de vehículos espaciales, y bueno, pues en ese momento ese objeto intenta remontar el vuelo, pero vuela penosamente por aquella colina de Alençon. Bueno, resulta que las gentes seguían viniendo y empezaron a rodear el objeto, habida cuenta de que llegó un momento en el que aquello pues ya no conseguía elevar su vuelo, y de hecho estaba ya estrellado, estaba ya posado y prácticamente estrellado en el suelo. Entonces de repente una especie de puerta, ante la mirada incrédula pero totalmente sorprendida y fascinada de cientos de personas, eso sí, todos ahí bien preparados con su azada y incluso pues con algún tipo de tridente, ¿no? Para trinchar al ser ese que estaba allí perturbando su vida, ¿no? Entonces hubo un momento en el que se abre la puerta ante la total expectación de aquella gente, y de repente aquel ser sale, pronuncia unas palabras extrañísimas e incomprensibles, y entonces en ese momento realiza algún tipo de gesto ante toda la gente que no sabía si atacar o no. Resulta que hay un momento en el que la temperatura aumenta de tal manera que los hombres y las mujeres casi tienen que echarse al suelo. Entonces, en ese momento, el ser como que empieza a abandonar el entorno del objeto, y este hace una explosión inmensa y empiezan a salir trozos disparados por todos los aires, y este ser coge las de Villadiego y empieza a huir hacia el bosque de Alençon. La gente empieza a perseguirle, pero claro, la explosión seguía lanzando fragmentos que de hecho al tocar el suelo empezaban a quemarse. Intentaron hacer batidas por toda la zona, y además es que en el informe de Eliabef se habla de algo extrañísimo, y es que la explosión se había producido en silencio, es decir, aquello había estallado pero no había producido ningún tipo de ruido, y esto es algo que por supuesto se salta a las leyes de las ondas del sonido y de todo lo que sería la propagación de cualquier tipo de vibración relacionada con algún tipo de ruido, ¿no? Bueno, pues resulta que esto ocurre en Alençon en 1790, desde luego habría sido impresionante que lo hubiesen atrapado, hicieron batidas pero no consiguieron localizar a aquel ser, que iba, por cierto, enfundado en un mono muy ajustado, y resulta que aquel objeto, con una textura similar al cristal, bueno, pues se habría, de hecho, bueno, pues habría destruido, y no habría ningún tipo de prueba a día de hoy para conservarlo, para poder estudiarlo. Resulta que estamos hablando de un caso en el cual hay un informe policial, y resulta que el bueno de Eliabef, cuando presenta sus conclusiones, expone que aquello no podría ser tecnología del año 1790. De hecho, las autoridades lo leen y le exponen que, por supuesto, esa tesis no puede ser valorada, y que, bueno, pues realmente aquello se tenía que archivar, y bueno, pues ahí está ese sencillo cortesano guardando como oro en paño en el archivo de Francia, pues aquel increíble reportaje periodístico, ¿no? Podemos hablar del primer
Caso de un Fox Mulder que se encuentra con un expediente X hace 2 siglos y bueno, pues se encuentra este señor que con sus conclusiones pues lo que son las autoridades pues no pueden creérselo o realmente no tienen ningún tipo de manera de explicarlo, ¿no? Porque resulta que muchas veces las autoridades, para ellos es muy difícil el hecho de decir, mira, no sé lo que es esto. Y como no sé lo que es, pues es mejor guardarlo o de alguna manera dejarlo como top secret para que alguien de mi gobierno que sí que sepa explicarlo realice un estudio que jamás saldrá a la opinión pública. Esto ya ocurría en 1790. Aquí tenemos este caso fascinante, ese efecto de la ralentización del tiempo que podría ser lo que sería un efecto secundario de una distorsión espaciotemporal, de lo que sería también pues una tecnología basada en el electromagnetismo. Tenemos esa esfera transparente, esa emoción del pueblo, todo el mundo esperando ahí a ver si sale el tío ese que está metido ahí en la esfera de cristal. Es que habría que haberlo visto, ¿no? A mí me parece fascinante. Y bueno, al final esa persecución buscando todos como locos en ese ambiente en el cual no se podían acercar mucho porque hacía demasiado calor. De hecho, aquí tenemos un elemento muy curioso en estos viajeros en el tiempo en esferas de cristal, porque existe un gradiente de temperatura alrededor de ellos. Es decir, uno se puede acercar a esos objetos hasta cierto punto, como si hubiese algún tipo de campo de protección basado en la temperatura. Bueno, vamos a por el siguiente caso, ocurrido el día 18 de octubre de 1968 en Florida, Estados Unidos. Tenemos a la familia McMullen, es un matrimonio que está viendo la tele. Grace y Buck McMullen están allí, tan panchos, viendo la tele, viendo su programa preferido a las 7 de la tarde de aquel 18 de octubre, y de repente el televisor pues resulta que empieza a hacer interferencias. Me puedo imaginar a aquel señor dándole golpes, ¿no?, ahí al monitor a ver si funcionaba, pero vaya que no iba aquello. Y resulta que en aquellos momentos el perro de la familia, que está afuera, que está encadenado a la valla que protege toda su finca, empieza a volverse completamente loco. Empieza a ladrar, empieza a gemir, empieza a intentar zafarse de la cadena y tiene tanta fuerza que llega a romper la cadena de cuajo y se mete directamente en el salón de la familia McMullen. Bueno, en aquel momento Grace dice, algo ha tenido que pasarle a mi perro para que haya arrancado la cadena. Entonces sale para afuera y resulta que se encuentra en el exterior, a unos 45 metros de distancia, un extraño objeto esférico transparente de unos 9 metros de diámetro que irradiaba una luz roja púrpura que oscilaba suavemente, como abriéndose y cerrándose, a unos 3 metros del suelo. Dentro del artefacto van dos seres humanoides, realmente con una apariencia humana, que están de pie, separados por una barra que llega desde lo que sería la parte de arriba de la cúpula de cristal hasta la parte de abajo, y de hecho están separados por esa barra vertical que discurre desde la base hasta arriba. Los tripulantes van vestidos como si fuesen con cascos, con botas, con otra vez ese mono ceñido, y bueno, pues van además con un cuello alto. Eso es el detalle de la familia McMullen. La señora no puede apreciar sus rostros al encontrarse los seres mirando pues lo que sería de perfil. Madre mía, que me cargo la silla, estaban mirando de perfil. Bueno, pues resulta que aquellos humanoides que están allí, pues como están haciendo como de algún tipo de maniobra con las manos. Resulta que de aquella barra vertical hay pues lo que sería pues unos salientes por un lado y por otro lado, y entonces el de la derecha, cuando lo subía, pues el de la izquierda lo bajaba. Y entonces estaban haciendo como un movimiento de vaivén, como en las vagonetas antiguas del antiguo oeste, pues se ponían así para moverla, pues ellos estaban haciendo exactamente el mismo movimiento. Entonces la señora Grace McMullen no se le ocurre otra cosa que encender la luz del porche para intentar
atraer su atención, que yo no sé muy bien si yo hubiera hecho eso, habida cuenta de lo que ya sabemos del fenómeno ovni, pero aquellos seres pasan completamente de la señora y siguen dándole a la manivela de manera surrealista, bueno, pues realmente para intentar, pues lo que sería activar algún tipo de mecanismo que hubiese que elevar dentro de aquella esfera, de aquel objeto absolutamente increíble. Bueno, en aquel momento resulta que bueno, el ovni comienza a aparecer con una luz tenue, azulada, y en la base del objeto empieza a haber una luz rojiza. En ese momento llega el hijo de la familia con su novia y resulta que mientras que están en aquel momento surrealista moviendo las palancas, y en el mejor momento de la historia aquello comienza a elevarse mientras que aquellos seres no paraban de darle, y se sube a una altura de unos 1500 metros y de repente realiza una explosión otra vez más completamente silenciosa, de fuego y de chispas, hasta que finalmente acaba desapareciendo hacia el cielo, ¿no? Un avistamiento de unos 10 minutos en donde, por cierto, los testigos llegaron a asegurar que en el ambiente había una sensación de calor y también de olor a amoníaco, un olor que además les producía molestias y escozor en sus ojos y en su nariz. Los testigos finalmente llamaron a la policía de Lakeland, que tomaron parte de sus declaraciones y de su desconcierto. Por cierto, a mí también me pica un poco el ojo, llevo desde el principio del programa con picor de ojo y bueno, pues quizá sea esto que estoy hablando de ello y bueno, pues un poco así, ¿no? Vamos a por el siguiente caso. A mí me ha parecido el caso de Alençon y el caso de la familia McMullen me ha parecido fascinantes, pero bueno, vamos por el caso Villarcayo, registrado en la década de los 70 en España, en un pequeño pueblecito de Burgos. Aquí tenemos a 3 testigos que se llaman Bruno Luracqui, Pablo Casado y un hombre con las iniciales MC. Estos señores están cazando en el bosque de Villarcayo y entonces pues están allí con su buen fusil, expectantes a ver si podían localizar alguna presa. En un momento de la noche, mientras que ellos van avanzando, resulta que observan una luz en lo que serían las copas de los árboles. Se piensan que puede ser algún tipo de helicóptero, pero es muy potente esa luz y bueno, pues lo que intentan es acercarse en total silencio, están acostumbrados a ser sigilosos y entonces aquellos cazadores como que se dividen un poco, uno va por la izquierda, otro va por la derecha, otro por el centro y entonces bueno, pues empiezan a observar y a acercarse a ver qué podría ser aquello, un poco como en el caso del bosque Rendlesham. Y entonces a aquella luminaria empiezan a observar cómo comienza a bajar y de hecho se sitúa a unos 200 metros de los testigos, aterrizando en un humedal cercano. Aquello tenía una forma extrañísima, como con una forma de matraz químico, es decir, una parte más estrecha por la parte de arriba y luego pues se iría pues agrandando por los laterales hasta acabar en una forma de semicúpula, ¿no? De lo que sería una parte esférica. Era totalmente transparente. Otra vez vieron lo que sería esa barra de separación entre medias de ese objeto y luego una base en donde observan un extraño humanoide que parece que está agarrado a lo que sería una argolla de un autobús. Está ahí ese señor sujetándose como si fuese un auténtico turista espaciotemporal. Aquel ser medía unos 2,5 metros de altura y bueno, pues ese misterioso visitante que estaba a una media altura de aquel matraz transparente, tras unos 5 minutos de estar allí sin moverse, quizá ese humanoide estaba viéndolos a ellos y ellos estaban viendo al humanoide, y es uno de esos momentos fascinantes dentro de la historia de la ufología que desde luego pues ellos están mirando a ese ser y el ser está también estudiándolos a ellos, ¿no? Es un cruce de miradas, es una interacción fortuita o quizá totalmente
premeditada. Bueno, pues en aquel momento el objeto comienza otra vez a elevarse y de repente mete un estallido impresionante de una luz blanca total que convierte la noche en día y ellos están como rodeados de como si fuera la luz de un flash de una cámara y entonces es algo impresionante, la luz les rodea, una tonalidad totalmente un blanco puro, pero puro, totalmente puro y bueno, pues finalmente tras deslumbrar a los 3 cazadores, ese objeto con forma de matraz transparente se marcha en dirección hacia San Martín de Rojo, una localidad de donde, por cierto, al igual que en Villarcayo, denunciaron la presencia de aquel increíble ovni en sus proximidades. Bueno, vamos a por el siguiente caso, uno de mis preferidos, sin ninguna duda, el caso Zluchow. Esto ocurre el día 10 de agosto de 1979. Tenemos a un investigador que se llama Christoph Piekota, que es el que realmente, bueno, pues se encarga del caso, y entonces expone que 2 residentes de esa localidad de Zluchow, cada uno por su cuenta, se van hacia el río de esa localidad, pues a hacer, bueno, pues una jornada fantástica de pesca y de buen relax, que seguro que les hacía buena falta. Resulta que el primer pescador, atareado él, se da cuenta en un momento dado de algo inaudito. Hay un objeto muy, muy oscuro que se está acercando a su posición, como que no está tocando lo que sería la superficie del río, un río bastante grande, y de hecho se da cuenta de que va a una velocidad impresionante y que de hecho hay algo muy raro porque aquello, por la turbulencia del aire al entrar en contacto con las moléculas de agua, tendría que estar generando algún tipo de ondas, pero esas ondas no estaban llegando a su barco. Es decir, como si hubiese algún tipo de distorsión en el espacio y en el tiempo, en donde aquel objeto estuviese yendo muy, pero que muy despacio, pero el testigo lo estuviese viendo de una manera asombrosamente rápida. Entonces, el pescador se queda quieto, intentando atisbar qué es aquello. Parece una barcaza, pero no. Realmente tiene como una forma ovoide, es oscura, pero parece que se va haciendo cada vez más clara y finalmente, unos segundos más tarde, aquello se desvanece detrás de un promontorio cercano a su posición, dejando al testigo, pues como nosotros nos quedaríamos, ¿no? Con los ojos, pues como platos, ojipláticos totalmente, diciendo, madre del amor hermoso. Bueno, pues resulta que el segundo pescador, que lo ve mucho más cerca, el primer pescador se queda allí tranquilo en su barca diciendo, madre mía, pero es que el segundo pescador que va con sus perros dice, no, para nada, yo me voy a verlo como un auténtico campeón, y coge con los 2 perros, comienza a acercarse y de hecho los perros salen corriendo en dirección a ese objeto que parece que está pues detrás de unos matorrales. Entonces en ese momento ni siquiera dan 20 pasos ni el hombre ni los perros hasta que de repente salen 2 figuras humanoides como revestidas o bueno, embutidas en una esfera ovoide, realmente sería una estructura ovoide de cristal con unos ojos penetrantes, como si llevasen algún tipo de gafas, pues realmente con unas descripciones extrañísimas, como con una joroba por detrás, con un torso bastante amplio, como si tuviesen sobrepeso, con unos brazos muy fornidos, flotando, ellos dentro de la esfera y la esfera lo que sería al respecto del suelo. De hecho, no pueden observar ningún tipo de detalles de lo que serían las botas, los pies, pero observan que efectivamente hay pues como una especie de manoplas en aquella impresionante visión de aquellos seres acercándose directamente hacia el testigo. Entonces los perros, cuando se acercan, hay un momento en el que se paran de repente y entonces vuelven lastimosamente gimiendo. Otra vez el tema de los perros,
y además con la lengua fuera, sin poder mover la lengua, y bueno, pues claro, el hombre pues se da cuenta de que estos seres parece que han atacado con algún tipo de campo electromagnético, con algún tipo de telequinesis a sus perros, y entonces los seres cambian de dirección y comienzan a moverse a una velocidad impresionante. Se largan de allí. Este señor, no contento con lo que había visto, comienza a recorrer todo lo que sería pues todo ese camino detrás de él. Habría que imaginárselo persiguiéndolo, pero como un auténtico loco. En plan, lo quería ver igual que seguramente lo queríamos haber visto nosotros. Y entonces, en ese momento, en el mejor momento, con los perros de caza que ya van detrás, los pobres que no se pueden casi ni mover, bueno, pues en ese momento resulta que en un sitio del bosque, aquellos seres parece que se introducen en un objeto volador no identificado, seres, volvemos a decir, jorobados, oscuros, quizá pasados de peso, como con gafas de buzo, una visión totalmente insuperable, además de 1,5 metros, no eran muy altos. Bueno, pues se meten en un objeto volador no identificado, eso siempre embutidos en aquella esfera, un objeto rectangular con bordes como bastante redondeados, que está a una distancia de 100 metros ya del testigo, y que, bueno, pues finalmente, pues con unas luces de color blanco comienza a elevarse, dejando a aquel segundo pescador totalmente impresionado, ¿no? Es que una visión totalmente increíble, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este caso Zulu Chow, uno de los mejores casos, uno de los mejores sucesos de esos posibles viajeros en el tiempo, que en este caso casi parecen más robots que seres humanos. Vamos a por el siguiente incidente, un caso que me encanta, caso Norrbottens, ocurrido en Jokkmokk, Suecia, en 1970. Aquí tenemos un testigo que no quiso dar su identificación, su nombre. Muchos testigos muchas veces pues no quieren decir, pues por miedo al ridículo, por miedo a la vergüenza. Es bastante entendible porque estas cosas son tan extrañas, tan raras, pero el tema es que lo dan con una grandísima profusión de detalles y realmente, bueno, pues cuando empezamos a estudiar los casos es que son tan parecidos entre sí que parece realmente el mismo fenómeno, ¿no? En este caso, el mismo subfenómeno ovni. Bueno, pues tenemos un testigo anónimo que una medianoche en aquel caso, en aquella localidad de Norrbottens, está en su casa y de repente observa un resplandor fuera en su finca, y entonces aquel señor se va a la ventana y comienza a observar, y resulta que observa una esfera que parece que está tomando tierra, y además de esa esfera parece que están saliendo varias criaturas pequeñitas, muy parecido al caso de Cusack, pero en este caso no se ponen a volar, unas criaturas pequeñas que bueno, pues empiezan a deambular por la zona, y en ese momento el testigo observa un reno, un animal que hay allí, que es un reno con su cornamenta, que está como paralizado observando toda la escena, igual que él en su ventana y el reno en el bosque, y entonces estos seres comienzan a abrirse un poco y en un momento dado se abalanzan sobre el reno comienza a intentar zafarse, pero finalmente pues consigue zafarse, y estos seres, viendo que no podían realmente tener éxito en su intento de caza, se vuelven a meter dentro de la esfera, y ocurre algo fascinante porque se ponen de perfil y comienzan a hacer lo que sería el gesto de hacer bicicleta, ¿no? Empiezan a hacer un gesto con las piernas como si estuviesen haciendo algún tipo de pedales. Son 4 seres y es una visión totalmente increíble, porque además están como subidos a una pequeña base que atraviesa toda la esfera, y entonces el testigo lo está viendo. Y claro, pues es decir, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué surrealismo realmente llega a bañar este tipo de incidentes? Ese testigo en la ventana que está ahí viendo a aquellos humanoides pequeños y morenitos, o al menos con sombra, o al menos que no se les conseguía ver bien, porque las esferas, aunque sean transparentes, muchas veces llegan a tener luz alrededor, y claro, pues es posible que sea un efecto de sobreexposición, y por eso no se llegan a ver los detalles de estos seres, ¿no? Por eso
parecen tan oscuros. Pero bueno, el caso es que aquel hombre observa ese movimiento y finalmente pues aquellos humanoides con su buena esfera de cristal, quizá ese transporte para poder viajar en el espacio y en el tiempo como posible evolución de los seres humanos, resulta que se acaba perdiendo una vez más en el cielo. Vamos a por el caso Ferrerías, otro caso muy similar ocurrido en 1975 en un municipio de Lugo llamado Friol. Bueno, es un sitio que es Ferrerías, que está allí en ese municipio lucense, y resulta que tenemos a un testigo que se llama José Manuel Castro, un señor que no sabe ni leer ni escribir y que fue el principal protagonista de un evento muy parecido al del pueblo de Suecia. Este señor está fuera de su casa y de repente observa una esfera de cristal y entonces lo ve y dice: hasta luego, Lucas. Se mete para dentro de la casa, comienza a verlo desde la ventana y ve cómo de esa esfera que ya está aterrizada en su finca, resulta que sale como una especie de luces de colores con forma de arco que llegan a impactar sobre el terreno, y de hecho observa unos seres de 1,5 metros, también oscuros, abajo, como recogiendo algún tipo de muestras en un terreno pues con bastante arenisca, y dentro de la esfera otros seres de entre 2 y 3 metros que están allí esperando. Resulta que él observa toda la escena como si estuviésemos hablando del caso de Gary Wilcox en 1964 en Nueva York, en aquellos humanoides con forma como de peones, que soy muy fan, la verdad, de esos seres. Y bueno, pues observa sus evoluciones, empiezan a recoger algo del suelo y entonces comienzan a cargarlo a la esferita que está allí. Esferita bastante grande, yo lo llamo esferita porque lo hago de manera cariñosa, pero esa esfera con aquellos seres de 3 metros dentro pues tendría que ser bastante grande, como mínimo del tamaño de una casa. Y entonces finalmente aquellos seres, tras hacer sus recogidas de muestras, pues se van hacia el interior de la escena. Resulta que aquel testigo llamó a las autoridades, llamó a la Guardia Civil, y entonces la Guardia Civil recomendó llamar a lo que serían diferentes científicos de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago para evaluar esas pisadas que se habían quedado en el terreno y que finalmente en un informe presentado ante la policía pues no fueron identificadas con ningún animal ni bípedo ni cuadrúpedo, es decir, ningún animal identificable en aquella zona, en aquel ecosistema, podría haber dejado una pisada con una forma tan extraña y además muy similar al del caso Conil, ocurrido en 1989, 2 días después del caso Voronezh. Bueno, pues aquí tenemos este increíble suceso. Vamos a por el siguiente, el encuentro de la familia Milakovic. También soy muy fan de este caso. Esto ocurre el día 20 de noviembre de 1968 y bueno, pues ocurre en la localidad de Hanbury, Inglaterra, en el Reino Unido. Tenemos a una familia que son inmigrantes yugoslavos y bueno, pues están allí, es una pareja, a las 5:30 de la tarde, están de caza en una zona muy cercana a una base militar llamada 32REME, que bueno, pues que siempre se ha rumoreado que podría ser un silo de cabezas nucleares, y entonces resulta que aquellos señores están pues en su buen momento de la comida, están allí en un paraje boscoso, en una buena mesa, tan tranquilamente comiendo, hasta que de repente observan que del bosque sale un conejo, pero disparado, ¿no? Bueno, pues uno más, un conejo, pues tan tranquilamente, ¿no? Esto puede pasar, pero de repente empiezan a observar que sale uno, otro, pero vamos, una cantidad de conejos, todos los conejos del bosque, y además saliendo por lo que era su zona, al lado de su mesa, y salen, pero vamos, decenas de ellos, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esta conejada que estamos aquí presenciando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué están huyendo todos estos animales del bosque al unísono? Bueno, pues resulta que aquel matrimonio de la familia Milakovic con su niño de 11 años, resulta que empiezan a acercarse
empiezan a adentrarse en el bosque y comienzan a observar un objeto con una parte inferior como con forma de cuenco y lo que sería una parte esférica transparente en donde comienzan a observar diferentes seres. Son figuras humanoides que parece que están en movimiento y entonces en ese momento se dan cuenta de que hace mucho calor en el entorno. Y además les empieza a picar también los ojos. Y ellos pues realmente no pueden acercarse más. Hay como un punto en el cual si se acercan ya empieza el enrojecimiento, como si realmente esta tecnología llegase a afectar el medio ambiente a través de toxinas o incluso a través de efectos eléctricos que provocasen algún tipo de reacción en la epidermis de los seres humanos o incluso en las mucosas que rodeasen la boca, la nariz, los ojos, incluso influyendo en lo que sería el sistema respiratorio. Bueno, pues resulta que aquel objeto comienza a desplazarse hacia un lado del bosque y entonces pues los Milakovic pues dicen pues vamos a seguirlo, a ver qué es esto, era algo fascinante, empiezan a observarlo y de repente observan cómo aquello se para encima de una casa y además en ese momento observan como si aquello estuviese provocando una distorsión en el espacio y en el tiempo, porque comienza a temblar como si fuera gelatina, como si fuese una visión casi holográfica, como si realmente hubiese unas ondas espaciotemporales que se estuviesen deformando y a su vez estarían deformando la incidencia de la luz sobre el objeto y por tanto se estuviese viendo de una forma como gelatinosa, como un espejismo, pero claro, por supuesto no había ningún tipo de temperatura alta en aquella zona como para generar un índice de refracción en el aire lo suficientemente potente como para generar algún tipo de distorsión y además qué distorsión tendría con un cuenco, con una esfera y con unos seres oscuros en su interior, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Doris Milakovic avanza y el marido le dice, no, quédate, voy a ir yo primero, ¿no? Y se pone el primero. Y entonces empieza a observar cómo los seres empiezan a agolparse en una parte, en la parte derecha de la esfera, y empiezan a observar para abajo. Y están como apoyando los brazos, intentando mirar algo que había debajo en esa casa que estaban buscando y que desde luego no conseguían localizar. Y así están alrededor de unos 10 minutos hasta que de repente pues la intensidad de la luz que estaba emanando de la parte de arriba de la cúpula comienza a aumentar y finalmente comienza a hacer un movimiento pulsante y acaba alejándose de la escena y entonces, bueno, pues el señor Milakovic coge y dice, cariño, vámonos para el coche, ¿no? Que esto podría ser peligroso en cualquier momento porque como se le ocurra esto acercarse, no va a freír. Así que vámonos. Y efectivamente así eso es lo que ocurre, ¿no? Y aquel hombre, pues valiente él, y de haber presenciado aquello sin huir, pues coge a su familia y se alejan de la escena. Vamos a por el siguiente caso, uno de los que más cariño suscita en la historia de la ufología, ocurrido el día 22 de junio de 1976. Es un fenómeno doble y es un fenómeno lumínico que ocurre en las Islas Canarias. Es el caso Galdar. Y bueno, pues fue protagonista de un informe desclasificado por parte del ejército español con número 766.622, que fue entregado al investigador Juan José Benítez en el marco de la desclasificación OVNI ocurrida en 1992 en el ejército español. Y bueno, pues resulta que sobre las 9:30 de la noche comienzan a observarse en el cielo canario una extraña luz seguida de varios resplandores. De hecho, el capitán de la fragata Atrevida de la Marina Española puede observar cómo desde lo que sería la costa sur de Fuerteventura en el mismo momento en el que ese fenómeno comienza a aparecer en el cielo, pues observa una luz seguida de diferentes resplandores desplazándose de forma rapidísima a unos 3.000 km/h. Y bueno, pues resulta que
esa luz era de una tonalidad amarillo azulada, se desplazaba desde la orilla hacia su posición, parecía estar emergiendo desde tierra firme, y resulta que, bueno, pues observa como una gran campana comienza a formarse y como que hay una parte que se está como separando, formando pues una punta de flecha y una gran campana que llega a abarcar pues cerca de decenas de kilómetros, y que llegó a verse en todas las Islas Canarias. Unas fotografías que son absolutamente impresionantes y que desde luego pues a mí me parecen de lo más destacado de la historia de la ufología. Bueno, aquello dura alrededor de unos 40 minutos, pero es que en el momento en el que aquel capitán de la fragata Atrevida estaba viendo aquella luz saliendo de lo que eran las Islas Canarias, resulta que tenemos a un médico llamado Francisco Julio Padrón, que está en su casa, en la localidad de Gáldar, y que resulta que llaman a su puerta, y es el hijo de una paciente que tiene. Este señor es médico, y entonces pues le dice: mira, señor Padrón, mi madre se ha puesto malita y por favor ayúdenos, que necesitamos que venga a hacerle alguna revisión. Bueno, pues efectivamente coge el señor don Francisco Julio Padrón León, y entonces llama un taxi. En el taxi va Francisco Estevez García, y entonces hacia alrededor de unos 6 kilómetros de aquella casa del señor Padrón resulta que observan una luz es una esfera transparente, como de un color azul eléctrico, tenue, sin deslumbrar, que además era pues como de un material cristalino, un radio de unos 30 metros, es decir, estamos hablando de algo pero que muy grande, y en su interior observa una plataforma como de color aluminio con unas 2-3 consolas a los lados, y resulta que hay dos figuras que también van enfundadas en unos trajes muy ajustados, de color rojo, pero rojo pasión, es decir, un rojo pues muy muy visible. Tienen como unos cascos que se llegan son parte del propio traje. Son figuras muy muy estilizadas, enormes, de unos 2,5 metros, 3. Daban la impresión de estar sentados porque las piernas son muy pequeñas, pero bueno, pues como que el torso es excesivamente grande, las extremidades superiores son proporcionales al tórax, el tórax es gigante, la cabeza es pues proporcional también, pero el hueso occipital atrás está ligeramente alargado. Bueno, el que queda a la derecha es un poquitín más alto que el que queda a la izquierda, y entonces, claro, taxista y doctor están allí mirándolo, totalmente impresionados, diciendo: bueno, pero esto es increíble, o sea, un avistamiento de una esfera que podría corresponderse con unas entidades extraterrestres o podría corresponderse con viajeros en el tiempo. Resulta que llevaban algún tipo de escafandra, estaba muy claro, y bueno, pues en las manos parecían terminar como una especie de punta de flecha. Bueno, el médico asombrado está allí observándolo, y el taxista le dice: nos acercamos para verlo más, y el médico, pues bien profesional él, dice: no, mira, esto es extraordinario, pero yo tengo que ocuparme de una paciente, entonces ya después de la paciente, si quiere usted me espera y nos vamos a verlo juntos. Y efectivamente va hacia la casa de la paciente, la atiende, sale para afuera, y entonces observa cómo la esfera comienza a crecer y a crecer y a desplazarse hacia arriba, formando una grandísima cúpula por debajo, y finalmente acabando como una punta de flecha, que fue el mismo fenómeno que se vio desde diferentes puntos de Gran Canaria, y que pues forma parte de la casuística mundial de los mejores casos de la historia. La esfera se desformó finalmente en una figura fusiforme, azulada y por detrás rojiza, desapareciendo hacia Tenerife, en dirección hacia lo que sería el este. Bueno, pues resulta que tras ese suceso se descubrió que el doctor Julio Padrón pues mejoró
su memoria, cambió su perspectiva de la vida. De hecho, llegó a tener pues, ciertas habilidades psíquicas que antes no tenía, ¿no? Una memoria muy lúcida, una personalidad mucho más ocurrente. Y bueno, pues además de eso, fue visitado por diferentes miembros del ejército español que, por supuesto, le dijeron que no tenía que comentar este incidente a nadie. Finalmente, con la desclasificación de aquel informe, Francisco Julio Padrón rompió su silencio y entonces comentó lo que le había ocurrido pues antes de que se formase aquel hongo gigantesco e impresionante en las Islas Canarias. Bueno, ¿con qué me tengo que quedar yo de esta genial casuística de esferas transparentes? Que la verdad es que no sé si os dais cuenta, pero yo es que disfruto muchísimo y espero que vosotros también con estos casos. Bueno, yo me quedo en el primer caso de Alençon, con esas plantas desenterrándose con el paso de aquella esfera transparente, esa explosión sin sonido, todos al acecho ahí esperando ahí con sus buenos tridentes para, como decía, trinchar a aquel viajero en el tiempo, aquel extraterrestre. Un ovni, una vez más, en problemas intentando despegar, pero no podía hacerlo. Y finalmente, bueno, pues un gradiente de temperatura alrededor de la zona, el hombre de dentro de la esfera que se pone a hacer un diálogo y se hace un discurso ininteligible y finalmente hace un gesto, aquello explota y se marcha y jamás se le vuelve a ver. La historia del gendarme, por supuesto, el primer Fox Mulder de la historia. Yo muy fan, la verdad, de ese gendarme diciendo en el siglo XVIII este suceso de Alençon se corresponde con algo ajeno a la Tierra y a este tiempo, ¿no? Y bueno, pues el tío lo llegó a escribir y quedó así registrado en la historia, ¿no? Con valor realmente aquel gendarme, ¿no? Bueno, la asombrosa casuística del caso McMullen con aquel olor a amoníaco, ese perro arrancando las cadenas porque no podía estar ahí, quizá le estaban también picando los ojos y teniendo escozor en lo que serían las mucosas de alrededor de su boca. Bueno, el caso Villarcayo con ese matraz transparente, a mí como químico, claro, por supuesto me gusta, y bueno, pues ese ser que está ahí, bueno, pues como esperando, bueno, ¿quién sabe qué es lo que estaría esperando, qué estaría haciendo, ¿no? En el caso de los McMullen, estaban aquellos haciendo como ese efecto de vagoneta, pero el otro estaba bien tranquilo allí, pues bueno, pues casi posando, ¿no? Un posado ovni, como muchas veces hemos visto, ¿no? Casi como un teatro de lo irreal y de lo irresuelto, ¿no? Como una representación casi cómica de lo que podría ser el subconsciente colectivo o de lo que podría ser, pues ni más ni menos que un viajero en el tiempo observándolo desde otro punto del mapa y quizá materializándose de esa manera allí. Luego, por otra parte, el caso Norbottens, que son esos humanoides que se ponen a dar pedaladas y que desde luego pues es algo realmente curioso. Las pisadas del caso Ferreiras, que no han sido identificadas a día de hoy con ningún tipo de animal de la zona de Galicia, claro, ¿qué sería, no? Luego, las asombrosas descripciones del caso Zuluchow y ese momento de persecución de los perros que luego se vuelven y ese señor que nunca para de perseguirlos y, por supuesto, la impresionante visión de aquellos humanoides flotando con aquella esfera transparente y ovoide, ¿no? Y acercándose como locos allí. Bueno, algo realmente impresionante que a mí me impresiona mucho, realmente, ¿no? Ese mar sin ondas también, como si hubiese algún tipo de alteración espaciotemporal alrededor de esas esferas. Y bueno, finalmente la parálisis que fue, bueno, pues estudiada por diferentes veterinarios de Zuluchow en aquellos dos perritos. También ese olor que también parece que ocurre en ese ambiente. Vamos a ver también algo con lo que me quedo, por supuesto, el detalle del índice de refracción en el caso de lo que sería ese último caso de Inglaterra, en donde parece que, bueno, pues como que hay una fluctuación en el entorno de ese objeto y se ve de manera diferente ese calor y ardor en los ojos que vemos, que aparece en muchos casos, y bueno, ¿qué buscarían aquellos humanoides del caso de Inglaterra que estaban allí asomados a la casa? Estarían buscando a uno de los suyos, como ocurrió en el caso Varginha, en aquellos ovnis que se vieron sobrevolando lo que sería el barrio de Brasil en donde aparecieron 4 humanoides
humanoides de extrañísimas características, o qué estarían mirando. Luego, los extraordinarios efectos lumínicos del Ovni de Canarias, la vivencia del señor Padrón, cómo cambió su vida. Luego, por cierto, tuvo una sensación de frío durante varios días aquel hombre, que asoció directamente con lo que le había ocurrido, el seguimiento de los militares. Y bueno, pues aquí tenemos una serie de casos que me parecían únicos, que merecían un pequeño especial en este canal dedicado a las cosas más extrañas del mundo, también más fascinantes, que los que vivimos con pasión este tipo de fenómenos, pues desde luego creo que lo disfrutamos muchísimo. Y nada, os dejo con todos estos viajeros en el tiempo con sus esferas transparentes. Y nada, si os ha gustado, pues podéis suscribiros al canal. Y nada, pues ello, absolutamente encantado de la vida de hacer este tipo de vídeos. Y nada, como digo siempre, muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, hoy tenemos un recopilatorio especial de una serie de casos que se corresponden con una casuística de posibles viajeros en el tiempo en esferas de cristal. Son casos que son extraordinarios y que tienen un nexo en común: la aparición de humanoides en estructuras cristalinas que desde luego desafían a las leyes de la física y de la dinámica de Newton. Así que, si os parece bien, vamos a empezar con un caso que me parece fascinante porque es uno de esos retroufos que aparecen en la historia y que desde luego pues forman parte de lo que viene siendo pues el fenómeno ovni, de lo que sería a nivel histórico, ¿no? En todo el recorrido de la humanidad a través de los tiempos. Este caso fue presentado por el investigador Jacques Vallée en la sede de las Naciones Unidas en 1978 como referente ineludible a la hora de evaluar el fenómeno de los ovnis y también posiblemente el tema de los viajeros en el tiempo. Así que vamos a coger nuestra máquina preferida y vámonos al año 1709 desde sus preciosas fincas, y en ese entorno un inspector de policía que se llama Liabev, que entra en la gendarmería habitual en la que trabaja, y de repente pues su superior le coge y le dice: señor Liabev, tiene usted una misión especial en Alençon. Y entonces, bueno, pues le da un informe y resulta que el bueno de Liabev no se lo puede creer. Resulta que en el informe se habla de un estado de histeria colectiva en Alençon tras la aparición de un objeto volador esférico y de cristal que estaría sembrando el pánico y el terror en la pequeña localidad de la campiña francesa. Entonces, bueno, pues las habladurías corrían, aquello había llegado hasta París y tuvieron que enviar a lo que sería un agente especial en plan Fox Mulder de Expediente X hacia allá. Y bueno, pues resulta que pues el señor Liabev tiene que ir, y resulta que llega a la Plaza Mayor, empieza a hablar con los lugareños, todos estaban hablando del tema, ¿no? Porque acababa de pasar apenas 2 días antes, y bueno, pues resulta que comienza a recopilar información, y de hecho tanto en los lugareños como en las personas ocupadas de la administración y de la ciencia de allí, ¿no? 2 alcaldes, varios profesores de ciencias, que bueno, pues que le acaban exponiendo pues un relato absolutamente impresionante. Y es que resulta que según presentó el bueno del día 90, tenemos que imaginarnos a un sencillo cortesano de París, de aquel tiempo, de ese París de luces y sombras, guardando en el archivo de la Academia de Ciencias de Francia un tesoro en forma de legajo. Era un reportaje periodístico de algo que había ocurrido en la localidad de Alençon, una información tan rara que había que guardar para que perdurara y, bueno, pues para que realmente alguien pudiese esclarecer los hechos, quizá en el siglo XXI. Y así ocurrió. Resulta que aquella información, que fue portada en los primigenios periódicos y que por supuesto fue tema principal de conversación en las reuniones sociales de alto y de bajo nivel, bueno, pues resulta que fue encontrado por un investigador llamado Antonio Fenoglio
en 1975. Aquel investigador se encontró con un fantástico relato periodístico de algo totalmente inusual, la aparición de un extraño ser humano, un ser humanoide, pero bueno, con apariencia humana, sobrevolando con una esfera de cristal el pueblo de Alençon. Así que bueno, tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y volver al pasado, y nos vamos a junio del año 1790, en París, calor, carromatos, venta de fruta en la calle, nobles evitando a la plebe. A vez en París, ante las autoridades, el día 12 de junio de 1790, a las 5 de la mañana, varios agricultores tomaron visión de lo que parecía una esfera, un enorme cuerpo rodeado en llamas. Pensaron que podría ser algún tipo de globo incendiado, pero había movimientos que desde luego eran muy rápidos, y luego había algo que era muy extraño, y es que los campesinos decían que el tiempo se les había ralentizado, como si todo fuese a cámara lenta tras la aparición de aquel objeto. Las plantas a su paso se desenterraban, y de hecho varios campesinos tuvieron que ir hacia allá porque resulta que comenzaron a incendiarse varios árboles y bueno, pues lo que sería varios campos de césped tras el paso de ese objeto y tras posicionarse en una colina. Bueno, resulta que el ambiente era muy extraño, ¿no? De hecho, llegó un momento en el que muchos lugareños de otras localidades pues empezaron a agolparse en aquella colina, todo el mundo quería verlo, todo el mundo, bueno, nadie se lo quería perder, y resulta que en el relato de Liabeuf se habla de que había muchísimo calor, como que había una zona alrededor de ese objeto en donde ya pasabas y ya como que te quemabas, ¿no? Como si hubiese algún tipo de campo electromagnético que elevase la temperatura del ambiente. Bueno, esa bola de fuego, que ellos lo veían desde lejos, tenía un ser en su interior, parecía un ser humano, y de hecho, bueno, pues al parecer habría intentado elevar su vuelo en muchas ocasiones sin poder hacerlo, porque como que aquel objeto estaba teniendo problemas técnicos. Una vez más, en el fenómeno OVNI, los objetos pues parece que no han pasado la revisión técnica de vehículos espaciales, y bueno, pues en ese momento ese objeto intenta remontar el vuelo, pero vuela penosamente por aquella colina de Alençon. Bueno, resulta que las gentes seguían viniendo y empezaron a rodear el objeto, habida cuenta de que llegó un momento en el que aquello pues ya no conseguía elevar su vuelo, y de hecho estaba ya estrellado, estaba ya posado y prácticamente estrellado en el suelo. Entonces de repente una especie de puerta, ante la mirada incrédula, pero totalmente sorprendida y fascinada de cientos de personas, eso sí, todos ahí bien preparados con su azada,